Proverbios 4, versículos 1 al 9. Y aunque todos estos proverbios pueden parecerse, tienen diferencias significativas en el tono en el cual se enuncian. Y yo cuando estaba buscando comentarios y diferentes ayudas para ayudarme, para la redundancia, a estudiar proverbios, me di cuenta que muchas personas, muchos sermones y muchos comentarios no evalúan cada versículo, cada capítulo, sino que los toman todos juntos. Es un poco feo porque dicen como todos hablan de lo mismo, entonces hablan de todo, pero no es cierto, cada porción es diferente y de hecho yo tenía pensado predicar sobre todo Proverbio capítulo 4, pero me di cuenta que los versículos del 1 al 9 son diferentes. Además que si se dan cuenta en el 10, Proverbio capítulo 10 vuelve a decir, oye hijo mío, es decir, empieza otro tipo de proverbio u otro sermón, podemos decirlo así. Y por eso solamente vamos a meditar en los versículos 1 al 9 de este Proverbio capítulo 4. Porque creo, estoy convencido, y eso es lo que veremos más adelante, que tiene un llamado diferente en cuanto a nuestra actitud a la sabiduría. Y yo creo que hay en el corazón de todo ser humano una inclinación persistente a confundir lo urgente con lo importante. Lo urgente con lo importante. Y entonces, a veces por urgencia llegamos al trabajo, salimos de él, regresamos a nuestra casa y descuidamos nuestra salud, que es importante. O por urgencia intentamos pagar nuestras cuentas, aunque nos enojemos con nuestros esposos, esposas, y entonces por lo urgente sacrificamos lo importante. Y creo que corremos tras muchas cosas, pero pocas veces detenemos nuestro paso para preguntarnos si aquello que estamos persiguiendo o estamos buscando o estamos viviendo tiene realmente la importancia que a veces le damos. Aquí nuestro proverbio de esta mañana irrumpe nuestra vida para para detenernos a pensar, para obligarnos a detenernos a pensar qué es lo importante en nuestra vida. Y Salomón en esta porción, si se dan cuenta, no habla desde la cátedra del filósofo, sino desde la silla de un padre, que tal vez con una voz un poco cansada, pero firme, reparte su herencia entre sus hijos y nos ha reunido, hoy nos llama, así como sus hijos en la mesa, Salomón nos llama a nosotros y nos da lo más valioso que tiene, y es la sabiduría. La sabiduría de Dios es la visión que Dios tiene sobre la realidad. La sabiduría es como Dios ve el mundo. Es como nosotros también deberíamos aspirar a ver el mundo. ¿No creen que así deberíamos aspirar a ver el mundo? La sabiduría es como Dios mira todo. Nosotros deberíamos aspirar a tener esa misma visión. Y en un tiempo donde se idolatra la información, porque hay más disponible y es muy fácil conseguir información, al mismo tiempo e irónicamente se desprecia la enseñanza, la instrucción. Queremos información, pero no queremos enseñanza. Y la Escritura nos invita hoy a hacer una pausa para redefinir nuestras prioridades. Nuestro texto base no dice, bueno, lo que se repite en el texto, si pueden darse cuenta, no es adquiere éxito, tampoco es adquiere bienes, ni mucho menos adquiere felicidad. Lo que más se repite en el texto es adquiere sabiduría. De modo que priorizar la sabiduría entonces no es añadir algo más, el proverbio no nos está invitando a añadir algo más a nuestra lista de quehaceres cristianos, sino a reorganizar la lista que ya tenemos. Es reconocer que sin la luz de Dios todo lo que tenemos y todo lo que hacemos está condenado a hacerse en la oscuridad. Y así toda destreza que nosotros creamos tener se convierte solamente en necedad. Increíble. Si nosotros no priorizamos la sabiduría, por muchas habilidades que nosotros creamos tener
o creamos dar a conocer a otros, realmente terminan siendo necedad, si la sabiduría no está como prioridad en nuestra vida. Si aprendemos esto, no solo sabremos más, sino que viviremos mejor, porque la sabiduría bíblica no se mide por lo que uno memoriza, sino por lo que uno adquiere, que es diferente. En este texto, memorizar y adquirir no es lo mismo. Memorizar es tener la información y adquirir es apropiármelo, hacerlo mío. Y así inicia nuestro texto, versículos 1 al 3. Leamos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque yo os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y nuestro pasaje abre con una escena doméstica. Un padre que parece estar en la sala, tal vez, llamando a sus hijos, o en la mesa, esperando que sus hijos se sienten, y les dice, oh hijos, la enseñanza de un padre. Les voy a hablar como un padre. Pensemos en esta iglesia entonces como una sala donde el padre ha reunido a sus hijos para que pongan atención. Todos los proverbios son para toda la iglesia, pero este proverbio hace que esa idea cobre mayor sentido, porque nos dice, escuchen como un padre. El Señor nos está llamando a todos como su familia para que pongamos atención. Cada uno de nosotros, incluso para hacer más vívida esta introducción, podemos pensar, para quienes tienen hijos, pueden pensar en sus propios hijos. Cuando los llaman para hablarles a todos ellos y que tienen algo importante que decirles. O mejor pensemos en nosotros como hijos y en nuestros propios padres llamándonos junto con nuestros hermanos para que recibamos un mensaje importante de nuestro Padre. Esta es la instrucción que da el Padre. Vean lo que dice, no desamparen mi ley. No se aparten de mis palabras. Tengan presente todos mis consejos. Nunca olviden mis instrucciones que les doy. Esto es para que sean cuerdos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, aspira a ser tomado por un loco? Nadie. Pues la sabiduría de este Padre dice que es para que seamos cuerdos, para que no nos tomen por locos. Este Padre que reúne, califica su propia enseñanza y asegura que su propia enseñanza es, dice, buena enseñanza. Y es que no toda información es buena. Hay saberes que inflan, hay otros saberes que edifican. Hay consejos que suenan dulces, pero terminan siendo amargos. Hay recomendaciones que parecen edificar y terminan siendo veneno. Pues la enseñanza de Salomón, la que él ofrece como un padre, proviene de un Dios bueno. El proverbista no nos dice que esta enseñanza es práctica. Él nos dice, escuchen esta enseñanza que será muy práctica. Él no dice así. Dice que esta enseñanza es buena, lo que significa que es moralmente recta y espiritualmente sana. Y aquí el tono se vuelve un poco más íntimo porque nos explica por qué es que nos quiere dar estos consejos. Y entonces dice el proverbista, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Salomón abre una ventana a su infancia para contarnos el modo en que él también él era instruido. Nosotros no sabemos cómo fue la infancia de Salomón, si fue mayormente un hijo rebelde o un hijo prudente, si su padre vivía muy cerca de él con todos los asuntos del reino o más bien apartado de él. No sabemos, pero sí sabemos que él tenía presente que su padre lo llamaba y le decía, escúchame. Antes de ser el padre, antes de que Salomón fuera el padre de Roboam, antes de que Salomón fuera maestro de la sabiduría, antes que Salomón fuera el gran rey de Israel, antes que todo eso, Salomón fue un hijo, antes que eso fue un discípulo, y además de ser eso, también fue primeramente siervo de su padre, el gran rey David. Y esta confesión nos enseña algo muy precioso de entrada. La sabiduría que Dios nos da no es de ninguna manera un logro personal, sino que muchas veces es una herencia que un hijo debe saber recibir de su padre terrenal y su padre celestial. Porque cuando se nos dice que Salomón es sabio y fue el hombre más sabio del mundo, no necesariamente significa que el Señor haya puesto todo el conocimiento en su cabeza, sino que seguramente reconoció las enseñanzas de aquellas personas que le instruyeron
y cobraron sentido. Salomón sabe lo que es someterse, sabe lo que significa estar en nuestra posición. Tal vez nosotros pensemos, no podemos ser sabios como Salomón, porque Salomón, un gran rey, rico, y nosotros aquí, no reyes, no ricos. Pero Salomón nos dice, yo también fui hijo de mi padre. Y esa es nuestra misma posición, escuchando y teniendo una vida personal para obedecer o desobedecer. Y estas palabras que atendió ahora, que alguna vez escuchó de su padre, nos las repite a nosotros. Versículos 4 al 9. Vamos a leerlas todas de corrido, aunque meditemos cada una por separado. Esto fue lo que Salomón recoge de su padre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámalas y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. El rey Salomón nos cuenta las palabras que su padre, el rey David, con las que le instruía. Al leerlas podemos ver cómo Salomón aprendió de hecho el mismo método de enseñanza que de consejos. Vean cómo inicia: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. La instrucción alcanza el centro de cualquier vida. Dice acá que lo que tiene que retener la sabiduría es el corazón. En la cosmovisión hebrea, el corazón no solo es el asiento de la emoción, sino también del pensamiento y de la voluntad. Es el lugar donde se decide el rumbo de la vida. Por eso no basta con memorizar los mandamientos, sino que hay que alojarlos en el corazón. Y David instruye a Salomón a retener y abrazar con fuerza, como quien protege un fuego pequeño de un viento fuerte. La sabiduría se puede oír con los oídos, pero solamente cobra vida cuando llega al interior. Por eso dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Esta, por supuesto, no es una amenaza de aquel padre que advierte con mucho dolor a su hijo que le siga, sino es más bien una promesa. Quien hace suya la palabra experimenta la plenitud de vida que se promete allí. Y si alguien sabía que era el peligro de la vida, era el rey David. Como ustedes recordarán, el rey David fue un guerrero implacable que a punta de espada hizo que el reino de Israel tuviera paz. Si alguien sabía lo que era sobrevivir a la guerra, estar entre sus enemigos y lidiar con los guerreros más imponentes, era el rey David. Y sabía que sobre todas las cosas, para preservar la vida, necesitaba sabiduría. Recordemos aquellas imágenes de el gran Goliat delante de él, y él delante sin miedo, solamente con una honda y una piedra, y aún así no tuvo miedo. O cómo estuvo delante del rey Saúl para tocar con su arpa, e incluso cómo estuvo en medio de sus enemigos como un loco. El rey David sabía que era estar con su vida en peligro, y sabía que cualquier cosa que pudiera inventar no podía ser suficiente, sino que necesitaba la sabiduría del Señor. Esta es la corrección divina hacia nuestras prioridades, porque muchas personas, David nos instruye a retener, a abrazar con fuerza todo lo que podamos ser instruidos a través de ella. Vean que dice nuestro texto: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. El verbo adquirir en hebreo se puede también traducir como comprar. Compra sabiduría, obtiene sabiduría, posee sabiduría. Como cuando alguien nos recomienda, ¿no? De hecho, esa es una palabra muy común para comprar, ¿verdad? Por ejemplo, adquirir un seguro. Es una forma muy sofisticada de decir, compre un seguro. Esa es la misma palabra que nosotros tenemos aquí. La sabiduría tiene un precio.
Y el texto insinúa que ese precio es cualquier precio, vale cualquier precio. No hay inversión tan rentable que esta. Sabiduría ante todo. Como quien establece una jerarquía absoluta de prioridades en su búsqueda. Esta es la corrección divina de nuestras prioridades. Muchos hombres gastan su vida acumulando cosas que eventualmente perderán. Durante un mes trabajan, reciben un sueldo y se lo gastan todo. Gastan años en su formación para que al final de cuentas terminen trabajando en un lugar donde no necesitan ese tipo. Buscan la aprobación de personas que al final de cuentas no necesitan dentro de su vida. Muchos hombres gastan su vida acumulando cosas que perderán, dinero, títulos, reputación. Pero Salomón, que tuvo todo eso, nos dice, si has de perseguir algo importante en tu vida, que sea la sabiduría. Y no se refiere a la sagacidad o a la astucia humana, sino a la sabiduría que proviene de Dios. Buscar la sabiduría es buscar a Dios mismo. Vean cómo dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Este es un tono casi conyugal. La sabiduría es personificada como un esposo fiel que protege a su esposa. No la dejes, ella te guardará. O como una esposa que embellece, ámala y te conservará. No la dejes, dice nuestro texto, el vínculo entre un hombre sabio y la sabiduría es de lealtad mutua. Él es quien la busca y ella es quien la guarda. Quien lo guarda. El orden es sagrado acá. Dice primero que debemos amarla y entonces seremos guardados por ella. Muchos buscan la sabiduría por interés, como quien corteja por conveniencia, pero la verdadera sabiduría solo se revela en el corazón que la ama. Amar la sabiduría es amar el carácter de Dios, porque toda sabiduría verdadera proviene de Él. Cuando amamos la verdad y la justicia, estamos amando aquello que el Creador refleja. Por eso la sabiduría nos guarda, porque nos conduce siempre hacia Él. Versículo 8, lean conmigo. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. El texto cierra con un cuadro de realeza. La sabiduría es presentada como una dama noble que corona a su amante fiel. La exaltación que promete no es ningún tipo de vanagloria humana, sino es la dignidad que proviene de Dios. Quien exalta la sabiduría es exaltado por ella, porque su vida se vuelve estable, su carácter se vuelve fuerte, su mente se vuelve clara y su testimonio luminoso. La sabiduría transforma a las personas que la aman, mientras que el que ama la necedad, por el contrario, es deformado. Dice acá, si pueden ver, corona de hermosura. No hay belleza comparable a la de un alma sabia. En un mundo obsesionado con la belleza externa, con la apariencia, Dios sigue coronando con gracia a quienes se adornan de entendimiento. La sabiduría, lejos de ser austera o insípida, embellece la vida con el resplandor que los necios nunca podrán tener y siempre aspirarán. Así algo deja claro este pasaje, que la sabiduría no se adquiere por accidente, ni siquiera por herencia. Se busca y se ama y se guarda con recelo. Por eso la insistencia de este Padre que nos llama a algo más que una recomendación. Es un Padre que tiene una urgencia generacional. Este mundo está lleno de caminos en el que solamente uno lleva la vida y ese es el camino de la sabiduría. Por lo cual priorizarla no es una opción, es una cuestión de vida o muerte. Miremos nuestras agendas, hermanos, nuestros calendarios. Claro que nadie nunca puede poner en su lista de qué hacer es primero obtener sabiduría, después bañarme, después nadie nunca puede hacer eso. Pero sí, al ver nuestras actividades rutinarias, podemos ver cómo las realizamos. Si avanzamos en madurez o si crecemos en conocimiento
o si somos diferentes cada día o somos iguales o peor que ayer. Todos tenemos prioridades y nuestro texto nos llama a atender la sabiduría sobre todo y antes que cualquier cosa buscar la sabiduría. La pregunta es, ¿a qué voz atendemos primero? ¿La de la conveniencia, la del deseo o la de la palabra? La de la palabra. Y priorizar la sabiduría no es vivir más ocupado. Priorizar la sabiduría en nuestra vida significa vivir más atento a lo que el Señor nos dice. No es añadir una tarea más, es dejar que la sabiduría gobierne nuestra vida completa. ¿Dónde podemos encontrar la sabiduría, hermanos? Dios nos habla por medio de la Escritura, pero leemos la Escritura muchas veces como quien pasa la vista sobre una pared con retratos. Pasamos la vista y reconocemos algunos retratos, pero nunca nos detenemos ante ninguno. No logramos nunca apropiarnos del conocimiento de la palabra en nuestra vida. Queremos vivir nuestra vida con nuestros propios criterios, como si emanara de nosotros una prudencia natural que todos deberían imitar. Eso solamente es autosuficiencia, un orgullo de la necedad más refinada. El texto nos indica con mucha verdad que todos amamos algo. La pregunta es, ¿qué amamos más? Muchos aman más la comodidad y es lo que más buscan en su vida. Por eso necesitan sillones más grandes, camas más grandes. Otros aman el éxito, porque es lo que más buscan. Necesitan más dinero, necesitan más aprobación de otros. Otros necesitan más placer. Pero nadie puede amar la sabiduría y al mismo tiempo vivir para el éxito, la comodidad o la apariencia. Nuestro corazón es un trono ocupado. O reina la sabiduría o domina la necedad. Amamos las palabras del Señor hasta que contradicen nuestros deseos y entonces preferimos la suavidad del error antes que la herida de la verdad. Hemos preferido lo inmediato a lo eterno, lo brillante a lo verdadero y lo cómodo a lo santo. Hemos escuchado el llamado del Padre para escucharlo, pero aunque podemos oír sus palabras, nuestras acciones muchas veces indican nuestra indiferencia. Hemos admirado la sabiduría, pero la hemos dejado para otro momento. En el fondo hemos preferido ser nuestros propios consejeros. Sin embargo, a la mesa del Padre que llama a sus hijos, entre nosotros, hermanos, todos somos necios, excepto uno, que atendió y respondió, descendiendo del cielo y haciéndose carne. Jesús, el Hijo Eterno, escuchó y amó y guardó perfectamente la instrucción divina. Así dijo nuestro Señor en Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. No olvidó ni se apartó de las razones del cielo, aunque su precio fuera la cruz. Cuando joven, fue hallado en el templo a los 12 años entre los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y aún ellos se maravillaban de la inteligencia y la sabiduría de éste. Nunca se apartó de la instrucción del Padre, incluso en Getsemaní, donde oró y aceptó beber la copa del sufrimiento. Finalmente, engrandeció la sabiduría y fue engrandecido por el Padre, exaltado sobre todo nombre en Jerusalén y glorificado en la cruz y la resurrección. Hermanos, después de haber escuchado la voz del Padre y contemplar cómo Cristo vivió exactamente lo que nuestro proverbio nos llama a practicar, nos vemos ante nuestra propia necedad. Muchos hemos descuidado la instrucción divina y hemos confiado en nuestra propia inteligencia. Hemos postergado para después lo que Dios nos manda y hemos amado cosas equivocadas. Esto es pecado, necedad, orgullo, amor desordenado y negligencia. Pero aún para nosotros hay esperanza, porque Cristo no solo enseñó la sabiduría, sino Él mismo es la sabiduría. Él escuchó al Padre y retuvo la palabra, y la amó y la obedeció y fue exaltado. Y hoy nos regala todos los dones heredados para que nosotros podamos vivir como su familia. La única manera de priorizar la sabiduría en nuestras vidas es volviendo a Él siempre en arrepentimiento y fe.
confesando nuestros desvíos, reconociendo nuestro deseo de independencia y poniendo nuestro corazón en Cristo, quien ofrece perdón y poder para vivir sabiamente. Como dice 1 Corintios 1:30, Cristo es nuestra sabiduría. Que cada uno de nosotros reconozca sus fallas y nos dejemos corregir por este Padre. Y volvamos nuestro corazón a Cristo. No se trata de un esfuerzo para ser sabios, sino de poner nuestra fe en aquel que sabe y obedece y está guardado perfectamente en sabiduría. Solo en Él encontramos una verdadera guía y la fuerza para priorizarlo en nuestras vidas. Así que, hermanos, preguntémonos primero en qué ocupamos nuestro tiempo, nuestro reloj, nuestros deseos o en la palabra del Señor. Priorizar la sabiduría es poner a Cristo en el centro de nuestras decisiones diarias. Dediquemos nuestro tiempo a leer y meditar y aprender las Escrituras, porque no basta con admirarlas el domingo, debemos vivirlas. Cuando la palabra nos confronte o alguien nos reprenda, no huyamos, sino aceptémoslo como un acto del amor de Dios que busca nuestro bien. Aprendamos de maestros y hermanos, porque sobre todo el Señor pone sabiduría en boca de otros para que escuchemos. Hermanos, la sabiduría es más precioso que el oro y la plata, y la única que nos guía hacia la vida verdadera. Hoy Cristo nos muestra que priorizar la sabiduría es priorizarlo a Él. Que cada palabra que escuchamos y cada decisión que tomamos debe ser gobernada por Él. Que nuestras vidas reflejen aquel que es la sabiduría viva. Oremos para que Dios nos conceda un corazón obediente, atento a la voz del Padre, y que nuestras vidas sean ordenadas por Él como testimonio de su gloria. Amén. Señor, venimos ante ti para reconocer que muchas veces somos necios, orgullosos y creemos, Señor, que la sabiduría brota naturalmente de nuestra vida. Te pido que podamos poner delante de ti todo sentido de autosuficiencia y orgullo, para reconocer que nuestras prioridades muchas veces han sido desordenadas y que tú nos mandas a, sobre todo, adquirir sabiduría y ante cualquier cosa obtener la inteligencia del cielo. Por eso, Señor, nos encomendamos a ti, que tú hagas la obra en nosotros. Ayúdanos a tener el valor de ordenar nuestra vida, ayúdanos a tener el poder también para hacerlo, para poder vivir conforme a tu palabra, Señor, y recibir todos los dones y gracias que van acompañados de ella. Que cada uno de nosotros pueda ser adornado por ella, sea protegido también, y que donde quiera que vaya refleje la verdad y la justicia que tú das a tus hijos, Señor, por amor. Ayúdanos, Señor, a seguir reflexionando en los proverbios y que al terminar cada culto, Señor, y cada meditación podamos ser más parecidos a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.